Colombian President Gustavo Petro attended the fourth ministerial meeting of the China CELAC Forum and sat down for an exclusive interview on Leaders Talk. Having visited China many times over the past 2 decades, he believes la lógica que están demostrando en el caso chino como un nuevo relacionamiento de la humanidad. As Colombia becomes part of the big family of high-quality Belt and Road cooperation, he noted, uno de sus principios es que sea beneficioso para las personas. Exclusive interview with Colombian President Gustavo Petro on Leaders Talk. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm Hu Yanke. On the occasion of the fourth ministerial meeting of the China CELAC Forum, Colombian President Gustavo Petro visits China. As the president of the rotating presidency of CELAC this year, how does he view the forum's contribution to China-Latin American relations and South-South cooperation? What's the Colombia's latest stance on the Belt and Road Initiative and its potential in spurring future growth? Let's find all the answers in this exclusive conversation. 总统先生您好，非常感谢您接受高端访谈的专访。其实您和中国的缘分真的不浅，因为20多年前您就来过中国。您就任总统之后，第一次亚洲之行也访问了中国。中国给您留下了什么样的深刻印象？ Indudablemente para cualquiera que pueda tener un lapso de visitas relativamente el enorme desarrollo de lo que antes llamaban las fuerzas productivas, el enorme desarrollo de China, un salto hacia adelante real. En mi juventud revolucionaria en Colombia, pues leíamos mucho de la China. Pekín Informa, le decíamos nosotros en español, que era hecho en papel de arroz. Y circulaba mucho entre las juventudes universitarias y por ahí podíamos observar, digamos, los procesos que se adelantaban por aquel entonces. Y por eso China no me es ajena. Lo que ha sucedido en las últimas 2, 3 décadas es sustancial. Primero porque puso a prueba una serie de discusiones de tipo teórico, porque es indudable que el cambio de las sociedades puede permitir de las relaciones entre las personas, del poder mismo, puede permitir saltos de fuerzas productivas enormes. La lógica están demostrando en el caso chino como un nuevo relacionamiento de la humanidad, porque antaño los procesos se daban al interior de una nación, hoy creo que ya estamos viviendo una toma de posición y a escala global. 您刚才谈到了您观察中国发展的很多新趋势、新变化，那您是怎么去看待中国式现代化的？ Pero ha sido exitoso en el desarrollo económico y en la salida de la pobreza, que son centenares de millones, y la pobreza se ha acabado en el mundo es gracias a China. Y usted mismo lo ha hecho, digamos, convulsionado, impredecible. Digamos que el escenario, la frontera de la tecnología del mundo de hoy, en donde China está, que ya lo puede tocar, que es articular el gran esfuerzo de la economía digital, de la inteligencia artificial, que será la economía del mundo en un poco tiempo, con un motor de energía que no será ya ni el carbón ni el petróleo, pues estaremos en una nueva sociedad. 在这一次访华的行程中，我们注意到您还抽时间去参观了长城，包括中国共产党党史馆。这次来到中国，把女儿一起带上，是不是想让她也多了解一些中国？ Pues ella no había venido, no había tenido la oportunidad de conocer China y quería que la tuviera para que en su mente joven se forje, pues, lo que es hoy la sociedad china. Colombian President Gustavo Petro visited China recently to attend the fourth ministerial meeting of the China CELAC Forum. In July 2014, President Xi Jinping and leaders from Latin America and Caribbean countries jointly announced the establishment of the China CELAC Forum.
In January 2015, the first ministerial meeting of the forum was successfully held in Beijing, officially marking the launch of this platform. Over the past decade since its establishment, the forum has witnessed a significant leap in China-CELAC relations. Panama, the Dominican Republic, El Salvador, Nicaragua, and Honduras have successfully established or restored diplomatic ties with China. Among the 26 countries in the region that have diplomatic relations with China, 16 have formed various types of partnerships with China. More than 20 LAC countries have joined the Belt and Road Initiative, and over 200 infrastructure projects have been implemented under the framework of high-quality Belt and Road cooperation, creating over 1 million jobs. A series of cooperation projects, such as China-Latin America satellite programs and Peru's Chancay Port, have advanced from planning stages to successful implementation, delivering tangible results. China-CELAC cooperation has become a model for South-South cooperation and adds momentum to the building of a China-CELAC community with a shared future. 我们来谈谈中拉论坛。在今年中拉论坛第4届部长级会议，我们看到习主席在开幕式上做主旨演讲的时候，您听得非常的认真，而且您边听边点头。当时您在听习主席致辞的时候，您心里在想什么？ Pero el Foro CELAC China está en un contexto histórico y de ahí su importancia, pero en este caso estamos en el momento en que precisamente se quiere acabar la multilateralidad. Los círculos de poder, no sé bien, que creen que pueden dominar al mundo a partir de gritos o de mostrar los fusiles o los dientes, decimos nosotros, deben saber que van a enfrentar eso a la humanidad, que ya hay un recuerdo en el pasado de eso. Y no ganaron los que mostraron los dientes en aquel entonces. No ganaron, no pasaron. Y esta vez tampoco pasará. 今年呢是中拉论坛正式运行10周年，在10年以前，也就是在首届中拉论坛部长级会议的开幕式上，习主席曾经是这么说：“他说，中拉论坛是新生事物，犹如一株破土而出的嫩苗，要长成参天大树，需要双方精心培育。”那昨天呢是第4届部长级会议，在开幕式上呢，习主席说，在双方的精心培育下，中拉论坛已经从一棵稚嫩幼苗长成挺拔大树。您是怎么看待中拉共同养育的这样一棵大树？怎么去看待这样一个能够平等对话、互利共赢的重要平台？ Es robusto porque tiene raíces profundas. Indudablemente en 10 años han avanzado los niveles de comercio, mercancías físicas. China construye el metro de Bogotá, China construyó un puerto en Perú. Y hay innumerables obras que se están construyendo con capital. Y entonces, si tenemos raíces profundas, pues tenemos un gran árbol de la vida robusto, creciendo hacia el oxígeno que va a dar hacia la vida. 哥伦比亚是拉美的重要国家，今年接任拉美和加勒比国家共同体轮值主席国。您在论坛致辞的时候也表示说，我们看到中国正不断的推动不同文明间的对话。这一次呢，新老朋友来北京参会，正是为了促进对话交流，拓展互利合作。所以您觉得应该怎么去进一步推动美洲豹和中国龙越走越近，去加强各个领域的合作？ Con Gabriel García Márquez, que podría perfectamente juntar en la magia latinoamericana tanto el jaguar como el dragón. Lo decía en mi discurso cuando China propone el diálogo entre civilizaciones, tesis que levantamos nosotros. El diálogo entre civilizaciones es más que diálogo entre estados. El diálogo entre pueblos, entre culturas. Un diálogo entre civilizaciones ya nos arroja más que a la idea de un estado-nación, a la idea de humanidad como un sujeto político. En los grandes eventos multilaterales que ahora también están muriendo porque una de las cosas que quieren es acabar la multilateralidad. Es decir, que no nos encontremos, reemplazada por unos diálogos bilaterales donde hay un fuerte y un débil, lo cual no es un diálogo, es una imposición.
y hay que rescatar la multilateralidad, es decir, la capacidad de diversas naciones de encontrarse para hallar los puntos comunes, la agenda común, los bienes comunes. 长期以来呢，在门罗主义之下，美国总是把拉丁美洲当成自己的后院来进行所谓的这种经济控制或者是政治霸权。特别是今年2月份以来，美国也是对包括哥伦比亚在内的很多拉丁美洲国家实施了单方面的关税政策，还有就是在移民问题上迫使一些国家进行让步。我注意到您在社交媒体上写下的这样一段话，您说哥伦比亚现在要停止向北看。哥伦比亚从今天开始张开双臂向全世界开放。Es lo que te estoy diciendo. Ya esa posición de ser paria y de estar de segundón detrás de los Estados Unidos creo que queda en el pasado. Y hay que mirar a ambos lados. No dejo de mirar a Estados Unidos porque es importante. Miramos al sur de nuestro continente y a los dos lados y eso significa el mundo. La transformación de Colombia está abierta al mundo. Cuando, volviendo a América, encontramos a gente latinoamericana por su apariencia perseguida en las calles de las ciudades de los Estados Unidos, si se dejan coger, no tienen papeles, los meten en cadenas, con esposas en un avión, como si fueran esclavos y los devuelven a su lugar de origen. Y esto ya ha pasado por miles, entonces... indudablemente un mundo inseguro y tiende a empeorar, digamos. Esa migración sur-norte tiene una explicación y es la pobreza del sur. Ahora, si hubiese progreso en el sur, no hay migración en el norte. Pero si pensamos en el desarrollo del sur y el diálogo entre civilizaciones, siempre será la seguridad del mundo, no las bombas que caen sobre Gaza. One of Colombian President Petro's core goals for this visit was to seek broader dialogue and cooperation. On the morning of May 14, 2025, President Xi Jinping met with President of Colombia, Gustavo Petro, at the Great Hall of the People in Beijing. China and Colombia signed the Cooperation Plan on jointly building the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road, officially marking Colombia's entry into the big family of high-quality Belt and Road cooperation. On social media, Colombia's Ministry of Foreign Affairs called it a historic step that will open up new opportunities for investment, technological cooperation, and sustainable development between Colombia and China. 今天上午您和习近平主席会面，能否和我们分享一些会面的感受和细节？对哪些内容让您觉得印象非常深刻？ Bueno, lo he visto 2 veces y me lo he encontrado en varias reuniones multilaterales de diverso tipo. Yo he visto en el presidente chino, siempre era algo aparte para mí, leía algo. Ahora, estamos en un límite donde hay que actuar con mucha inteligencia. Es un límite que nos arroja a otra fase, en donde el Estado ya en sí mismo no es capaz de dar soluciones. Un tema como los gases de efecto invernadero en la atmósfera no se dominan por un solo Estado. Y esa incapacidad de los Estados, muy influenciados por los intereses fósiles, del petróleo, del carbón, etcétera, pues me está conduciendo en un cronómetro, pero a la inversa. Se acerca al final, punto. Y entonces, con Xi Jinping ha encontrado un aliado, indudablemente la humanidad tiene un aliado que sabe esto. 今年是中国和哥伦比亚建交45周年，在您上一次访华的时候，您同习近平主席共同宣布将两国关系提升为战略伙伴关系。您如何评价现在两国的关系发展？ Cada vez más profundo, ¿no? Colombia es de los primeros países en haber establecido con la República Popular China sus relaciones normales de tipo diplomático. Se mantuvo firme alrededor, incluso yo creo que sabiamente alrededor de la relación diplomática con la República Popular China y ahora estamos profundizando. Pasamos a la relación estratégica, los memorandos de entendimiento y de Colombia. Y ahora entonces los acuerdos ya van hacia ahí.
hacia qué producir, no solo cómo transportar, sino cómo juntarnos en la tarea de producir cosas, y no solamente cosas, hay mucho ya inmaterial para una vida buena, y esa debe ser la base de esa alianza. 今天呢，您和习主席共同见证签署了一份合作规划，是有关于共建“一带一路”倡议的。其实之前您也多次提到，希望能够加入共建“一带一路”倡议的大家庭。您为什么会做出这样一个决定？ Genera dudas y desconfianzas, como entre todo relacionamiento entre pueblos, pues que no se conocen a fondo, que no son vecinos, que han tenido historias separadas y por milenios. Pero si uno lee el plan, uno de sus principios es que sea beneficioso para las dos partes. Y en esto se diferencia en bastante del tema del relacionamiento de América Latina con Estados Unidos, pero yo creo que nosotros tenemos que llegar al punto, como en casi cualquier otro país del mundo, en donde nos relacionamos con quien queramos, que no tiene que ver por qué haber imposiciones. No, si te relacionas con entonces te sanciono, y así no puede ser la humanidad. Entonces, yo sueño con que Colombia sea capaz de relacionarse con el norte, con el este, con el oeste y con el sur, y reivindicar una frase mía de discurso político que repito una y otra vez, y que es el mensaje de un pueblo indígena que habita la Sierra Nevada, que es Santa Marta. Allí está la primera ciudad española que se construyó en toda América, conquista. Pero allí esos pueblos que habitan, que son ancestrales, denominan ese lugar mágico el corazón del mundo. Y yo cogí esa frase, vuelvo un poco más, pero efectivamente, si Colombia es capaz de relacionarse tú a tú, sin someterse, soberana, libre, pues nos convertimos en el corazón del mundo. 哥伦比亚的伊图安哥水电站是由中方企业在承建，这也是两国在绿色能源领域的一个合作的典范。其实您刚才也提到了您对于绿色转型的重视，我们注意到您在就任总统之后呢，也颁发了相关的禁令，禁止再批准新的油气开采合同。之后，您更希望哥伦比亚的产业向哪些方向发展？ Cuando hablamos de descarbonización, tenemos, digamos, esa, y es positivo, esa potencialidad. Y Colombia es un país de sol en general. Pues me encuentro que cualquier casa campesina, incluso cualquier barrio, cualquier vereda, puede colocar paneles solares si el Estado ayuda. Y entonces la autogeneración eléctrica rompe el oligopolio. Pues ya están en Colombia, indudablemente el tema panel solar ha sido desarrollado mucho en China, compite en el mundo con ventaja. Quisiéramos producir paneles solares en Colombia. Todo el Caribe en general y buena parte de la América Latina, pues es tierra del sol, tierra del viento, tierra del agua. Los tres son la materia prima, la energía limpia. 说到中国和哥伦比亚之间的这种贸易往来哈，您看今天我带来了一些来自哥伦比亚的农产品，这个您肯定非常熟悉。我们从哥伦比亚引进的热情果，现在很容易在北京的超市里买到，消费潜力非常大。哥伦比亚有很多的品牌的咖啡， Mejor café del mundo。 很多的品牌的咖啡在中国咖啡爱好者心目中都是不可替代的。其实这只是两国贸易的一些缩影哈。您还有哪些认为特别适合推荐给中国消费者的哥伦比亚商品？ Tenemos el paraíso. En Colombia hay un paraíso por su ubicación geográfica y tiene todos los climas porque allí llegan los Andes, se dividen 3 cordilleras y mueren en el Caribe con hermosas playas. Entonces tienes un mundo de transición entre los Andes, la selva amazónica, entre los Andes y el Caribe. Colombia es Caribe. Y ese mundo así, con esa diversidad geográfica, en el lugar de la zona tórrida, entonces te permite, no tienes estaciones, sino que las pones en forma vertical.
Si caminas la montaña hacia arriba, pues llegas a la nieve. Entonces, Bogotá está a 2.600 metros de altura y es muy fresco. Y si llegas al Caribe, pues tienes el clima cálido y los productos propios del trópico, el coco, por ejemplo. Entonces, esa diversidad permanente permite una gran variedad de productos, de flores, de especies. Y esa biodiversidad permite muchas posibilidades de oferta para China en alimentos, en agroindustria. Esperamos que en industria, pero... podría haber un gran comercio común entre China y nosotros. Ahora, la cultura es un elemento fundamental y los dos mundos culturales hay que hacerlos encontrar. 我知道您从小就特别喜欢看书，而且还尝试着自己写作。其实今天我们也带来了这本书《百年孤独》。我们很多人都记得您在就职总统的时候非常深情地朗读了《百年孤独》中的一段话。不知道今天我们有没有幸，请您再次为我们朗读这一段话。Y que todo lo escrito en ellos será irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Nosotros sí tenemos una segunda oportunidad sobre la tierra. Sí, sí. El que durante 2 siglos, más de un siglo, 2, desde que nacimos en la vida republicana, vivimos de guerra civil en guerra civil por cualquier razón. La violencia cambia de fases y lo que queremos es que acaben los 100 años de soledad. Es decir, que los colombianos aprendamos a no matarnos entre nosotros ni por razones ideológicas o políticas. El libro termina diciendo que no hay oportunidad. Nuestra historia y nuestra lucha dice que hay otra oportunidad. Y es esta, y la estamos construyendo. Es equilibrar la inmensa vitalidad natural exuberante con la exuberancia cultural del pueblo colombiano. 直击人心，非常的感动。我特别想把这一段的中文也在这儿读出来。我觉得我能够感受到您对于这个国家的希望，对于这个国家付出的一切努力。A ver, ¿cómo suena? 羊皮卷上所在一切，自永远至永远不会再重复，因为注定经受100年孤独的家族不会有第二次机会在大地上出现。但是就像您所说的，有第二次机会，我们有更多的机会去发展。No había escuchado 100 años de soledad en China, pero gracias. 最后一个问题是，今年呢是中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利80周年啊。80年前呢，中国是作为第2次世界大战的亚洲主战场，赢得了反法西斯战争胜利。所以在您看来，中国为世界反法西斯战争胜利做出了什么样的贡献？特别是当年的那段历史，对于当下的国际关系有哪些启示？ Digamos, es una epopeya humana, ¿no? Lo que se vivió hace 80 años. Europa, indudablemente, allí murieron 50 millones de personas. Si miramos por el otro lado, pues, en el extremo oriente, millones de chinos murieron en la agresión japonesa, que muestras cómo un pueblo agredido pudo devolverse, tener la suficiente capacidad, fortaleza moral, porque para eso se necesita ese espíritu más que los músculos, que los músculos los mueve la voluntad. Pues todo eso ocurrió en todas partes. El mismo Ejército Rojo que había hecho la Gran Marcha tuvo la capacidad de defenderse de los japoneses y arrasarlos. Y ustedes hicieron una, y fue a partir de superar al fascismo en Asia, lo mismo que los europeos lograron hacerlo en Europa. En 1949, como 1783, como 1789, para nosotros 1819, 1959, que es la primera revolución cubana en América, de nuevo tipo, y no se quedan en el siglo XX, a pesar de todo lo que sucedió allí.
esa revolución. La revolución tiene, cuando una revolución es de verdad, no solamente cambia la historia de un país, pero pasa de una fase a otra, sino que cambia los valores mismos de toda la humanidad. Y así son estas revoluciones, no solo marcan un cambio en su propio país, sino que marcan un cambio en toda la humanidad. 佩德罗总统，感谢您接受我们的采访，也祝您在中国的行程一切顺利。Bueno, gracias a todos ustedes, muy amable, y un saludo al pueblo chino. During the interview, President Petro spoke highly of the pragmatic cooperation between China and Latin America. He also looks forward to seeing the China CELAC Forum help advance the building of a China-Latin American community with a shared future and usher in a bright new decade for China-Latin American relations. Thank you for watching this episode of Leaders Talk. I'm He Yanke. See you next time.